Buenas noches, queridos hermanos. Estamos con un video más acerca de esta catequesis, de este segundo nivel que es el pueblo de Dios. Vamos a ver el tema número 14, se llama Construir y presidir la comunión. Bien, este tema habla justamente acerca de los pastores, de sus funciones y bueno, todo lo que tienen que hacer dentro de su función pastoral. Es importante entender esto porque hay veces que no comprendemos a nuestros párrocos, a nuestros sacerdotes, nuestros vicarios, y a veces queremos o pensamos que deben de hacer otras cosas que no van de acuerdo a sus funciones especificadas por la palabra de Dios y por la Santa Madre Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces es muy importante ir entendiendo estos temas, hacerlos parte de nosotros y pues echarlos a andar, porque de nada nos sirve aprender si no ponemos en práctica lo que aprendemos, ¿correcto? Muy bien. Entonces decíamos, este es el tema número 14 y se llama Construir y presidir la comunión. Este es la tarea principal que tiene que realizar nuestro pastor. Ya antes en otros temas hemos hablado acerca de los ministros con orden sacerdotal y pues también a grandes rasgos de sus funciones dentro de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Pero hoy nos habla y nos invita el tema a entender al párroco como un pastor. Un pastor. Bien, la palabra pastor pues es una palabra muy amplia que puede definir mejor a un sacerdote, porque es lo que hace un presbítero. Un sacerdote lo que hace es pastorear. ¿Y qué es lo que realiza un pastor? En este caso, convoca, congrega, construye la comunión y por supuesto fomenta y trata de mantener esa unidad en el del espíritu con el vínculo de la paz. Dios nos llama para diferentes ministerios, para diferentes y nos da diferentes carismas y dones. Esto ya lo vimos en otros temas. Y nos dice, Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores, a otros pastores o maestros. Y ya habíamos visto en temas anteriores también que de todos San Pablo hace principal énfasis en la parte de la profecía, de la palabra, de la predicación. Es muy importante porque de esto depende que muchos otros que no conocen a Cristo pues lo conozcan. Muy bien, y todo esto es ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Y bueno, esto San Pablo nos lo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 del 11 al 12. En general del 11 y siguientes. Dice el libro, por eso suscita estos ministerios para la edificación del cuerpo. Edificación para San Pablo quiere decir dos cosas: crecimiento espiritual, ayudándonos unos a otros, y construir la comunión en unión y unidad, con buena trabazón y cohesión. Bien, entonces la edificación para San Pablo significan dos cosas. Primero, el crecimiento espiritual, como ayudándonos unos a otros, y la segunda es construir la comunión en unión y unidad. Dentro de la primera, que es el crecimiento espiritual, tenemos que esto se puede dar a través de la edificación y la alimentación, edificándonos unos a otros y alimentándonos con la palabra de Dios, alimentándonos también con la Eucaristía, que debe de ser, ya lo hemos dicho, fuente y culmen de toda nuestra vida cristiana. Y por otro lado, dentro del mismo crecimiento es fomentar y mantener la unidad. Ya lo dice San Pablo. Debemos de soportarnos fraternamente como hermanos. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Tenemos un Padre común, que es Dios Padre, que lo conocemos a través de Dios Hijo, y que podemos decir que es Dios, Cristo es Dios, por medio de Dios Espíritu Santo. Recordemos que nuestro Dios es uno y trino. Y construir la comunión, ¿cómo se da esto? Con conocimiento y acceso a Cristo cabeza. Esto lo hace nuestro pastor, nuestro párroco, a través de la palabra, de la predicación dentro de las misas, de las homilías. Lo hace, también se da a través de los ministerios como el de la catequesis, como el de la liturgia, y se da acceso a Cristo cabeza.
que es quien preside toda nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Cómo accedemos a Él? A través de su palabra y a través de la Eucaristía. Y construir la comunión también implica evangelizar para pastorear. Tenemos que dar a conocer la palabra de Dios, que los demás acepten por medio de esa palabra de Dios a Cristo Jesús como Salvador, para entonces poder pastorear. Más adelante vamos a ver qué significa esto de poder pastorear. Espero que les gusten los diagramitas. Bien, los ministros ordenados son constructores de la comunión y por eso antes de los sacramentos, discúlpenme, su tarea principal es evangelizar. ¿Para qué? Para poder pastorear. Bien, ¿la misión para qué es? Es para pescar, para traer a los que no conocen a Cristo, darlo a conocer y traerlos para acá. ¿Qué es lo que sigue? Viene un retiro carismático, ya lo hemos dicho, nosotros lo hemos vivido, y entonces nos invitan a aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Esto significa una conversión de vida. Esto significa dejar todo lo que hemos hecho de maldad, de daño, y entender que la vida no vale nada sin Cristo y que Cristo debe de ser nuestra guía, que Él es la verdad, el camino y la vida. Y por supuesto, a través de esto, de la aceptación de Cristo, de la conversión, del conocimiento de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de los sacramentos, es que el Espíritu Santo también nos va derramando al mismo tiempo dones y carismas para la edificación y la formación y la edificación de la comunidad, porque allí es donde nosotros tenemos que hacer cosas. Y esto tiene que ver, así, voy a hacer un excursus un poco con la humildad, ¿no? Cuando dice alguien, le dice, por ejemplo, el pastor o el jefe de sector, oye, necesitamos que nos ayudes con la catequesis, ¿no? Vamos a poner este ejemplo, y dice alguien, pues resulta que, pues sí, pero pues ¿cómo yo voy a aceptar eso? Pues es que yo no sé hablar, y entonces pecamos de humildes, ¿no? Y no es que seamos humildes, en ese momento es que pues somos tal vez flojos porque no queremos esforzarnos, ¿no? Pero bueno, Dios nos da dones y carismas justamente para ponerlos al servicio de los demás y edificar esta comunidad, como en unidad. Ya lo vimos en el diagrama anterior. A través de la edificación, la alimentación, tenemos que fomentar y mantener esa unidad, tenemos que tener acceso y conocimiento de Cristo, cabeza y pastor, tenemos que conocer la palabra de Dios para proclamarla, etcétera. Esto lo tenemos que hacer. Y aquí vamos a ver la explicación que ponemos. Dice, observamos en la ilustración 2, que la evangelización mueve lo demás, es decir, luego de la evangelización viene la conversión y posteriormente la acción del Espíritu Santo derramando dones y carismas especiales para la formación y edificación de la comunidad. Esta pequeña comunidad que nace por todo esto que hemos dicho de la evangelización, la conversión y los dones y carismas que nos da el Espíritu Santo, tiene 3 características y lo vemos en Hechos 2:42. Es orante. No hay comunidad cristiana que no ore, eso no existe, no puede ser de entrada. Está unida porque nos une Cristo por medio de Dios Espíritu Santo y somos hijos en el Hijo. Y somos testigos, tenemos que ser una comunidad testigo. Nosotros hemos visto a Jesús, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Rey del universo. No podemos quedarnos callados, no debemos quedarnos callados. Somos testigos y tenemos que comunicarlo a todos los demás, y lo dice la palabra de Dios. Y aquí tenemos la cita de Hechos 2:42. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, la fracción del pan y las oraciones. Aquí tenemos estas 3 características: orante, unida, vida común, participar en la vida común, y testigo, la fracción del pan. Nosotros somos testigos de que Cristo está vivo en cada vez que se parte el pan, cada vez que bebemos el vino que es su sangre. No podemos quedarnos callados y tenemos también que entender que tenemos que defender nuestra fe. Esta comunión
se llama koinonia en griego, es la integración de la comunidad en todos los niveles. En todos los niveles de la iglesia. ¿Cuáles son esos 3 niveles? Ustedes son muy listos y se acuerdan bien. Tenemos la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina. Miren, aquí tengo un error, qué bárbaro. Aquí lo corregimos, ya quedó. Disculpen ustedes. La iglesia triunfante. ¿Quiénes son la iglesia triunfante? Son los cristianos que ya están en el cielo. Ellos son la iglesia triunfante y nosotros tenemos que caminar hacia allá. La iglesia purgante. ¿Quiénes son la iglesia purgante? Los hermanos que están en el purgatorio purificándose para poder llegar al cielo. Y la iglesia peregrina o militante. Esos somos nosotros los que estamos en este mundo caminando para formar parte de esa iglesia triunfante. Por eso decíamos en alguna ocasión antes que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con sentido de eternidad. Lo decía el Padre Trini, no lo digo yo. El Padre Trini siempre nos dijo, todo hay que hacerlo con un sentido de eternidad. Precisamente por esto, porque como iglesia peregrina o militante tenemos que aspirar a ser parte de esa iglesia triunfante. Y esta comunidad se debe de dar en los 3 niveles. Esto lo dice el catecismo también, podemos buscarlo, debemos buscarlo ahí, queda de tarea. Tenemos que buscarlo. ¿Por qué? Porque tanto la iglesia triunfante como purgante oran por nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. En el caso de la iglesia triunfante y la purgante, de la purgante particularmente, nosotros podemos también orar por ellos para seguir siendo esa comunidad orante. La iglesia triunfante seguramente ora por cada uno de nosotros. Tal vez algún pariente que ya es parte de esa iglesia triunfante está orando por nosotros, seguramente. Y nosotros a veces por la iglesia purgante pues se nos olvida. Es más, a veces ni rezamos el rosario, a veces se nos olvida cosas tan simples como cuando despertamos darle gracias a Dios, en fin. Debemos tener mucho cuidado y no olvidar que somos parte de una grandísima comunidad, gracias a Dios, cristiana. Dice, pero más concretamente, la comunión se debe dar en la iglesia militante. Por supuesto, nosotros somos los que estamos aquí, los que nos vemos también, de la que formamos parte y que se tiene que dar en todos los niveles de la misma. Nosotros formamos parte de la iglesia universal, ¿vale? Dentro de esa iglesia universal está nuestra diócesis, que a su vez tiene a su cargo zonas pastorales. Nosotros pertenecemos a una zona pastoral, que a su vez tiene a su cargo un decanato, y el decanato tiene a su vez a su cargo las parroquias. Y las parroquias tienen a su cargo las pequeñas comunidades, los ministerios específicos. La comunidad, la comunión entre hermanos que somos hijos de Dios, los que somos bautizados somos hijos de Dios. Por lo tanto somos hermanos en Cristo. Debe de ser a todos los niveles. Yo entiendo que hay veces que a lo mejor algún hermanito pues no es del todo agradable para nosotros, pero pensémoslo del otro lado. A lo mejor nosotros no somos agradables para el otro, entonces eso nos puede hacer conciencia que nuestra comunión no debe de ser en base a nuestro sentir, a lo que pensamos de la otra persona, sino que por el hecho de ser hijos de Dios, por el hecho de formar parte de esta Santa Madre Iglesia Católica, tenemos en común muchas cosas, particularmente, bueno, de entrada, que somos hijos en el Hijo, somos hijos de Dios en nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor en la fe, que tenemos una madre común, los que somos hijos de Dios, que es la Santísima Virgen María, y que nosotros, entre nosotros, somos hermanos en Cristo. Y muchas veces nos tratamos como si no nos conociéramos, como si fuéramos extraños. Bien, ¿y qué rol juega el sacerdote aquí? Bueno, la palabra sacerdote, dice el libro,
no se aplica de manera particular, por la simple y sencilla razón de que el pueblo de Dios mismo, el pueblo de Dios, que es las personas bautizadas que formamos el pueblo de Dios, somos sacerdotes, es decir, es pueblo sacerdotal. Entonces, decir sacerdote pues podría aplicarse para cualquier bautizado, porque formamos parte del sacerdocio común de la iglesia, el sacerdocio común de los fieles, perdón. Pero aún así nosotros como laicos no podemos presidir la Eucaristía, la celebración eucarística, por la simple y sencilla razón de que no tenemos la orden sacerdotal. Miren, otro error, qué bárbaro, cuántos errores de dedo. Sí, entonces no tenemos la orden sacerdotal, por lo tanto no podemos presidir la Eucaristía. Esto ya lo vimos hace como unos tantos temas anteriormente, donde decíamos que solamente los ministros ordenados, le hace sacerdote o presbítero específicamente, pueden presidir la celebración eucarística. Pero no solamente eso, es decir, el pastor o sacerdote no solamente tiene como responsabilidad celebrar la misa. El libro de Ezequiel es muy interesante. En su capítulo 34 nos habla cómo Yahvé va diciéndole al pueblo de Dios qué es lo que va a hacer con sus ovejas, porque a los pastores que había designado le han fallado. Y entonces empieza a decir, los invito a que lo lean. Yo creo que tiene que quedarnos como tarea leer este capítulo 34, que es muy cortito además, y reflexionarlo, meditarlo y deleitarnos, por supuesto, con la palabra de Dios. Bien, ¿cuáles son esas tareas que menciona el capítulo 34 de Ezequiel? Bien, buscar, bueno, y que tiene que realizar el pastor: buscar la oveja perdida y regresar a la descarriada. Para eso tenemos la misión. Congregar al rebaño, mantenerlo unido y buscarlo hasta donde se haya dispersado. La evangelización. Sanar la oveja herida. Podemos aplicar o se puede aplicar ahí el sacramento de la reconciliación. Ahí sanamos muchas cosas que llevamos cargando por muchos años. Llevarla a aguas limpias y alimentarlos con verdes pastos. La Eucaristía, la Santa Misa. Ahí comemos. Se recuerden que la liturgia se divide en dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En la primera, la liturgia de la palabra, comemos la palabra de Dios. Es Dios hecho palabra que se nos da y nosotros lo degustamos. Y en la segunda parte, la liturgia eucarística, Cristo mismo, recordemos que se hace pan y vino para que nosotros podamos comerlo, y entonces Él forma uno solo con nosotros. Y por último, evitar que las ovejas se lastimen entre sí. Híjole, esto yo creo que es lo más difícil que tienen que hacer nuestros pastores, nuestros sacerdotes. A veces, por nuestra forma de ser humana, que es putrefacta, dice por ahí la carta de Santiago, tendemos a la maldad. Lo que menos hacemos es cuidarnos entre nosotros, y por el contrario siempre estamos tratando de pegarnos entre nosotros, ¿no? Como esas ovejitas que son juguetonas y que pues quieren jugar, y jugando tal vez se hacen daño, ¿no? Entonces vemos aquí las funciones que realiza o que tienen que realizar nuestros pastores, nuestros párrocos, nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, y pues revisándolas vemos que no la tienen fácil, y menos con un puñado de ovejas negras. Al menos yo, perteneciente a la parroquia de San Juan, pues no está fácil, ¿no? Por eso tenemos que ser sensibles cuando nos invitan a realizar alguna tarea, dar lo mejor de nosotros, decir que sí, y alivianarle la carga que tiene tan grande nuestro párroco, nuestro pastor, en sus espaldas. Dice, bueno, entonces el pastor congrega, acompaña, alimenta, cuida las ovejas
Y la parroquia también lo hace a través de sus jefes de sector del consejo parroquial, de los ministerios, comunidades, evangelización, supervisores externos y seglares. Pues todo lo anterior es una forma de pastoreo. Entonces, concluyendo, es necesario comprender y vivir de acuerdo a la jerarquía de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y comprender las funciones que realiza nuestro pastor y la autoridad que tiene dentro de nuestra iglesia. Y bueno, volví a poner un diagramita ya un poquito más cortito, que ya habíamos visto antes. Por un lado tenemos la diócesis en la que nosotros estamos inmersos. Miren, déjenlo, hago un poquito más grande. Ahí va. ¿Sí les gusta la musiquita? Está movida, ¿no? Así no nos aburrimos. Oigan, ahora sí me pasé de listo. Mira nada más. Eso es como para gente ciega como Yolanda del Río. Andas, ahí está bien. Vamos a ver. Bájatelas. Miren nada más hasta dónde me fui. Aquí está. Espero que puedan ver más o menos. Bien, decíamos, vamos a verlo de dentro hacia afuera. Dentro de nuestras pequeñas comunidades tenemos un coordinador, un catequista y muchas veces un tesorero. Nosotros aquí no jejes, miren nada más, les digo, hombre. Bueno, imaginen que ahí no dice jejes, sino jefes. Jefes de sector, miren las malditas drogas. Bien, dentro de nuestra pequeña comunidad aquí no obedece a los jefes de sector. Los jefes de sector a su vez dependen de nuestro consejo parroquial, de nuestros ministerios de comunidades, que a su vez se apoyan con supervisores externos. Y todo esto está bajo el mando de nuestra parroquia, nuestro párroco. En este caso, nuestro párroco, sacerdote Jesús Barajas, quien va determinando las directrices en base al plan pastoral que nos va marcando Monseñor Otoblenc, el obispo de nuestra diócesis, que a su vez, ya yendo más arriba, está en orden a lo que va marcando nuestro Santo Padre Francisco en este momento. Muy bien. Bien, hermanitos, traté de hacer un poco más corto el video, traté de hacerlo más ágil, no titubear tanto. Y bueno, espero sus comentarios porque tenemos que ir mejorando, no podemos quedarnos siempre igual. Hermanos, muchas gracias. Recuerden, de tarea tenemos que leer el capítulo de Ezequiel, el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Si pueden leer algo más, pues no les hace daño. Decía la Madre Ústole, una maestra que yo tuve en la secundaria, que las cosas de Dios no empachan. Pues muchas gracias, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.